Bienvenidos a una nueva inmersión. Hola a todos. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del street art Ah, a través de la mirada de MRBT62, ¿sí? su diario personal 2015, mis primeros pasos en el street art. Ajá. Nos abre una ventana a su viaje Total. como artista urbano desde sus inicios. Mm, A través de sus propias palabras y fotografías, exacto, vamos a claro. explorar su evolución Sus técnicas, sus ideas. y, por supuesto, su arte. Lo que me parece más interesante de este diario es ¿Qué le llama más la atención? cómo MRBT62 documenta no solo lo que hace, sino también lo que piensa y siente. Es verdad, esa vulnerabilidad es muy llamativa. Sí. Y Evalva de inicios, me encantó leer cómo su pasión por el street art Mm. se despertó a través de la fotografía. Es curioso, ¿no? Se dedicaba a capturar el trabajo de otros artistas. Sí, como si fuera un antropólogo visual Exacto. del arte urbano. Y sentía una especial fascinación por el trabajo de caras urbanas. Un maestro del stencil. Un referente en el mundo del stencil. Totalmente. Lo que me parece aún más interesante es que no se limitó a observar. No se quedó solo en la observación. Asistió a un taller de caras urbanas en Valencia. Ajá. Y ahí experimentó por primera vez la emoción de pintar en la calle. Imagínate ese momento. Le hizo increíble. Plasmar su propia obra en el espacio público. Y desde el principio ya vemos esa meticulosidad que lo caracteriza. Sí, se nota que es muy detallista. ¿Documenta todo el proceso? Desde la creación del stencil Ah, hasta la interacción de la obra con el entorno urbano. como si quisiera capturar la esencia efímera del street art desde todos los ángulos. Esa meticulosidad, creo, nos habla de alguien ¿De qué crees que nos habla? que busca comprender y dominar cada etapa del proceso creativo. Interesante. Y para MRBT62 la técnica es tan importante como la idea. Sí, eso se ve claramente. De hecho, él acuña un término, fotografiti, Fotografiti. para describir esa fusión entre stencil y su entorno. O sea, no se trata solo de la imagen en sí, ¿no? No, vamos allá. Sino de cómo dialoga con la pared, la textura, la luz, la vida que la rodea. Es como si la ciudad te convirtiera en un lienzo vivo. Un lienzo en constante cambio. Y en ese lienzo, MRBT62 elige una iconografía muy particular, un autorretrato. Su propia imagen. Toma años atrás. ¿Por qué crees que decide usar su propia imagen? Es una pregunta interesante. ¿Qué nos dice esa elección sobre su arte? Podríamos interpretarlo como una declaración de identidad. ¿Una forma de decir yo estuve aquí? Claro, pero al mismo tiempo él busca el anonimato. Es una dualidad curiosa, ¿no? Sí, y creo que es clave para entender su filosofía. Explícanos eso un poco más. Por un lado, la necesidad de expresarse, de dejar su huella. Y por otro, la voluntad de desaparecer, de que la obra hable por sí misma. Sin necesidad de un nombre, de una firma. Exacto, sin necesidad de atribución. Un juego constante entre la visibilidad Ah. y la invisibilidad. Y hablando de juegos, MRBT62 nos cuenta una anécdota Ah, sí. Cuéntanos. de sus primeras experiencias con stencil. Me encantan las anécdotas. En una ocasión se roció la mano con pintura negra. Sin querer, claro. Un pequeño accidente. Esas pequeñas historias nos muestran ¿Qué nos muestran? que incluso los artistas más meticulosos cometen errores. Es verdad, nadie es perfecto. Y que a veces esos errores pueden ser parte del aprendizaje. Parte de la aventura. Y creo que MRBT62 encuentra belleza en esa imperfección, en la efemeridad del street art. En el hecho de que las obras no son para siempre. Exactamente. Sabe que sus obras están expuestas a la intemperie. Al vandalismo, al paso del tiempo. Y lo acepta como parte del ciclo natural. Esa aceptación de la transitoriedad me parece fundamental en el street art. Totalmente de acuerdo. Las obras no están pensadas para durar para siempre, No se trata de eso. sino para generar una reacción, una emoción. Y luego desaparecer. Dejar solo un rastro, una memoria. Ex- El diario de MRBT62 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo efímero, con la belleza que se desvanece. Con el impacto que dejamos en el mundo, aunque sea temporal. Y hablando del impacto que deja MRBT62, empecemos a explorar esas calles de Valencia, Esas calles llenas de vida. que elige como lienzo para su arte. Lugares como la calle Literato Gabriel Miró, Ajá. la calle Pérez Escrich, la calle Salinas, Llenas de historia urbana. y de expresiones artísticas previas. Lo que me llama la atención es que no busca espacios vírgenes. No busca un lienzo en blanco. Se integra en el paisaje existente.
Elige zonas que ya están pobladas de graffiti. Como si quisiera formar parte de un diálogo visual Tiene una conversación que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. que se va enriqueciendo con cada intervención, Las obras de MRBT 62 no solo conversan con el espacio, sino también con el arte que las precede. y con el que sin duda vendrá después. Un diálogo constante. Y a medida que avanzamos en su diario, vemos cómo MRBT 62 explora nuevos caminos, nuevas formas de expresión. No solo perfecciona la técnica de stencil, sino que también empieza a experimentar con los stickers. Un mundo fascinante. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión. Hasta la próxima. Ya. Seguimos explorando el diario de MRBT 62 y me intriga cómo su arte evoluciona. Sí, habíamos dejado la última parte hablando de su incursión en el mundo de los stickers. Exacto, un cambio que revela nuevas facetas de su creatividad. Los stickers son diferentes a los stencils, ¿no? Más discretos, más efímeros. ¿Qué crees que buscaba con este cambio? Creo que buscaba una forma de interacción más sutil con la ciudad. Más sutil. Sí, mientras los stencils se imponen en el espacio, los stickers se mimetizan. Se adaptan, ¿no? Se esconden a plena vista. Exacto. Como pequeñas semillas de arte esperando a ser descubiertas. Interesante. Y en su diario describe cómo la elección del lugar para un sticker es crucial. Ahí está esa meticulosidad suya otra vez. A veces busca la discreción, camuflándolos en rincones. Y otras veces, un lugar donde destaquen, donde creen un contraste visual. Volvemos a esa dualidad de la que hablábamos, ¿no? Visibilidad versus anonimato. Totalmente. Con los stickers parece inclinarse más hacia el anonimato, Como si quisiera integrarse en el tejido urbano sin ser notado. dejando solo un pequeño rastro, una pista para el observador atento. Y con los stickers la fragilidad se intensifica, ¿verdad? Sin duda, están más expuestos a la intemperie, a que los arranquen o los modifiquen. En esa vulnerabilidad hay una belleza particular, ¿no crees? Sí, una belleza efímera destinada a desaparecer con el tiempo. Como si la efemeridad se llevara al extremo, Y esa visión se conecta con su fascinación por los espacios abandonados. por las ruinas, por los lugares donde el tiempo ha dejado huella. Exacto, lugares donde se puede apreciar el proceso de degradación, la huella del pasado. Y esa sensibilidad por lo decadente se refleja en su proceso creativo, ¿no? Sí, habla de su gusto por experimentar con diferentes papeles para los stencils. Buscando texturas, rugosidades, imperfecciones. Como si quisiera incorporar la huella del tiempo, la memoria del material, Y eso hace que su obra sea tan auténtica, tan personal. tan conectada con su propia experiencia. Y hablando de experiencia, en su diario también describe las emociones que siente al crear. La adrenalina de la noche, el riesgo, la satisfacción de ver su obra terminada Un viaje emocional en toda regla. y un viaje que comparte con nosotros a través de sus palabras. Nos abre las puertas a su mundo interior, a sus miedos, a sus alegrías, a sus dudas. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el arte, con la ciudad, con la vida. Una invitación que no podemos rechazar. En la próxima parte seguiremos explorando sus reflexiones sobre el significado del arte urbano. A lo largo de esta inmersión en el mundo de MRBT 62, Sí. la hemos acompañado desde sus primeros pasos como fotógrafo de street art Ajá, hasta su transformación en un artista de stencil y los stickers, es verdad. que se integra en la trama urbana. Ujú. En esa última parte, sí me gustaría profundizar en las reflexiones que encontramos en su diario. Me parece fundamental. Esas que van más allá de la técnica Ajá. y que nos revelan el alma del artista. Al final, lo que hace que el arte sea cautivador Totalmente. es la intención, la filosofía que lo impulsa. Y MRBT 62 no solo crea, sino que reflexiona sobre el acto mismo de crear. Y una de las ideas que más me impactó fue la importancia que le da al proceso creativo. No se trata solo del resultado final, No solo de la obra terminada. sino de todo el camino recorrido. De la planificación, la elección de los lugares, Ajá. la adrenalina del momento, Sí. la interacción con el entorno. Describen con mucho detalle esos recorridos nocturnos, la sensación de libertad, Bajo el manto de la oscuridad. el riesgo, Sí. la satisfacción de dejar su huella en la ciudad. Y ahí encontramos una clave para comprender su motivación. MRBT 62 busca trascender y dejar una marca en el mundo, aunque sea efímera. A través del arte, Sí, dialogando con la ciudad. expresando su visión. Yeah. Y lo que me parece fascinante es que a pesar de esa necesidad de trascender, él no busca el reconocimiento personal.
Elige el anonimato. Sí, la fusión con la ciudad. Su arte no necesita un nombre ni una firma para existir. Esa paradoja es central en su filosofía. ¿Sí? Esa tensión entre el deseo de dejar una huella y la voluntad de desaparecer. Interesante. MRBT 62 nos recuerda que el verdadero valor del arte está en el acto creativo, en la conexión con nuestra esencia, la expresión auténtica de nuestra individualidad. Y en su caso, esa expresión se caracteriza por una búsqueda de la belleza. En lo cotidiano, en lo efímero, en lo inesperado. Sus stencils y stickers nos invitan a mirar la ciudad con otros ojos. A descubrir la poesía escondida en los rincones. A apreciar la belleza que surge de la interacción entre el arte y el entorno. Es como si nos dijera, la belleza está en todas partes, solo hay que saber mirar. Y nos anima a ser más conscientes, más sensibles a la magia que nos rodea. Y con esa invitación a la contemplación, a la búsqueda de la belleza en lo cotidiano. Sí. Creo que llegamos al final de esta inmersión en el mundo de MRBT 62. Ha sido un viaje revelador, sin duda. MRBT 62 nos ha mostrado, a través de su diario y su arte, que la creación artística puede ser una forma de trascender, de conectar con la ciudad, de encontrar sentido en lo efímero. Y sobre todo nos ha recordado que la belleza se esconde en los lugares más inesperados, esperando a ser descubierta. Y ahora, la pregunta que nos queda es, ¿qué huellas queremos dejar nosotros en el mundo? Buena pregunta. ¿Cómo podemos expresar nuestra propia visión, nuestra propia belleza? Te invitamos a reflexionar sobre estas preguntas. A inspirarte en la experiencia de MRBT 62. A salir a la calle, a descubrir, a crear, a dejar tu propia marca en el mundo. Aunque sea pequeña.